A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, a este espacio semanal, La Hueca Política, donde siempre tratamos temas importantes, temas de coyuntura política nacional. Y en este caso vamos a dar un pequeño salto y vamos a hablar de política internacional. Vimos que esta semana se dieron unas elecciones en nuestro querido hermano país de Venezuela y vemos con mucha suspicacia qué es lo que está sucediendo ahí. Y por eso hemos invitado a una persona que está muy activa, un querido amigo, un joven ecuatoriano venezolano, que bueno, ahora está residiendo en nuestro país, pero que ha vivido directamente, de frente, todos los problemas que suceden en Venezuela. Ha sido un Juan Fernando Flores, un activista importantísimo de la juventud, de la lucha contra el chavismo, ahora no sé si lo denominan el madurismo, o en general el socialismo del siglo XXI. Así es que queremos dar la más cordial bienvenida a Juan Fernando Flores. Bienvenido, Juan Fernando, este es tu espacio. Queremos que nos cuentes un pequeño un panorama de qué es lo que ha pasado en estos últimos 15 años, es en Venezuela. 18 años es en Venezuela. Nos llevan ya mucho por delante en términos de la aplicación del socialismo del siglo XXI frente a los últimos 10 años que tuvimos aquí en el Ecuador. Pero cuéntanos así a grosso modo, ¿qué es lo que se ha vivido estos últimos 18 años y después cómo se vivieron estas elecciones? ¿Qué es lo que pasó ahí? Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Lo que ha venido sucediendo en Venezuela es algo muy sencillo. Para el año de 1999, Chávez tras un golpe de Estado que él dio en el año 92 como militar, él era parte de lo que era el Ejército Nacional en esos momentos, da un golpe en el 92, termina preso y posteriormente en el 99 él habla de una nueva política que se tenía que hacer en Venezuela, donde la partidocracia que en ese entonces había gobernado durante 40 años tenía que cambiar, un discurso que yo creo que habrán escuchado muchas veces aquí también, donde tenía que generarse una nueva propuesta política que responda a las necesidades del pueblo. Lo que terminó sucediendo en ese entonces es que los medios de comunicación y la ciudadanía en general buscaba algo distinto y escuchaba en el discurso de Chávez en ese momento una nueva propuesta, alguien que les hablaba de otra manera, alguien que les hablaba supuestamente desde el sentir del pueblo, y gana unas elecciones en el año 99, es una de las votaciones más altas que él tuvo durante sus 18 años de lo que ha sido la revolución bolivariana, pero posterior, en el año 2000 ni siquiera había concluido el primer año de gobierno, se comenzó ya a ver un cambio dentro de lo que eran las perspectivas de Venezuela. Llama a una Asamblea Nacional Constituyente, habla de cambiar todo el aparataje del Estado, de que había que cambiarse completamente el modelo, gana la Constituyente y a partir del año 2000 inicia un nuevo proceso en Venezuela de la instauración de este modelo del socialismo del siglo XXI, donde le hablaba que era un modelo político para la gente con nuevas reformas que no cometan los errores del pasado. Hablaba de una lucha contra la corrupción, de darle espacio al pueblo, empoderarlo, de darle realmente beneficios, cosa distinta a lo que 18 años después podemos nosotros medir, porque realmente lo que terminó ocurriendo es que la corrupción se volvió una política de Estado, donde el empoderamiento eran de los grupos cercanos a quienes estaban en el gobierno y donde las necesidades del pueblo no eran las necesidades del gobierno, sino que se hablaba desde otra perspectiva. Eso es lo que fue instaurándose en esos momentos en Venezuela, un nuevo modelo político de izquierda. Se hablaba muchísimo de nuevos ideales, del nuevo hombre, del nuevo ciudadano que se tenía que generar y que no es un modelo muy distinto a lo que se buscó desde el año 2008 aquí en el Ecuador instaurarse cuando Rafael Correa hablaba de la revolución ciudadana. Igual. ¿Qué perseguían estos modelos? Algo muy sencillo. Cambiar lo que se tenía en ese momento, generar una nueva política
para el país y dar un nuevo empoderamiento a quienes serían los nuevos líderes, partiendo de que los viejos políticos tenían que salir para que ingresen los ciudadanos como nuevos actores fundamentales de esto. Quizás habremos visto que nuevas figuras se despertaron en este nuevo proceso político, tanto en Venezuela como en Ecuador, o en Bolivia, Nicaragua, en los distintos países donde se generó esta propuesta, pero al final lo que terminaba ocurriendo era un cambio falso de lo que realmente el ciudadano estaba buscando. Se instalaron nuevos modelos económicos, nuevas estructuras de Estado. Todos los procesos del socialismo del siglo XXI viven el mismo proceso de una constituyente, de reformar a quienes legislan, de generar nuevas estructuras para generar mayor acceso al poder al ciudadano, pero realmente desde esas instituciones donde se generó mayor control. Y cuéntanos, Fernando, esto es lo que nos has contado en términos macros desde una visión política nacional de lo que ha sucedido en Venezuela. Pero tú también has vivido desde la perspectiva de un ciudadano. ¿Qué es lo que están viviendo los venezolanos de este instante allá en nuestro querido hermano país? Bueno, lo que hoy en día sucede en Venezuela es algo muy sencillo. Hay un macrocontrol del Estado. En el caso de Venezuela son más de 32 ministerios y de ahí pueden imaginarse todas las estructuras que vienen hacia abajo, donde desde la economía, desde la comunicación y lo social, y eso implica todas las medidas que tengan que ver con lo político, tiene un control absoluto del Estado. Eso parte para que, y vamos a ejemplificarlo un poco, porque a veces suena algo muy exagerado y que el ciudadano no se ve afectado. El ejemplo más sencillo, para poder adquirir 1 kilo de azúcar, considerado uno de los insumos básicos de la canasta, debe pasar por el control del Estado el acceso al azúcar y la distribución de ella misma, que es a través de un nuevo sistema que ellos generaron llamado los CLAP, que son los Centros de Abastecimiento y Distribución de la Producción. ¿Qué ocurre con estos CLAP? Si tú no perteneces al Estado, si tú no quieres ser parte de lo que es el gobierno, te consideras opositor, tú nunca vas a tener acceso a estos alimentos. Y ahí vas a comenzar a tener un grave problema, porque algo tan sencillo como 1 kilo de azúcar, que aquí se puede comprar en cualquier esquina, se vuelve algo inaccesible para cualquier ciudadano. Entonces, eso que ocurre con el azúcar ocurre con cualquier otro rubro que pueda querer cualquier ciudadano, y que lamentablemente la falta de economías en producción comenzó a generar que se deje de producir más alimentos, y eso hizo que son más las cantidades de personas que los alimentos que se producen. Y comenzamos a tener un deterioro que había llevado, según las últimas estadísticas que se hicieron en el año 2017, donde al menos 12 kilos perdió el 80% de la población cuando hablamos de que no hay acceso a alimento. O sea, ya se ha empezado a sentir desnutrición. Sí, ya se hablan de cifras de desnutrición muy delicadas, sobre todo en lo que es niños y ancianos, porque esto está generando un problema en la sociedad. Porque sencillamente pasamos de comer 3 veces al día a comer 2 o en algunos casos 1. Y ahí estamos comenzando a generar problemas ya en lo social, en distintos aspectos, en lo que es la nutrición. Tenemos padres que dejan de comer para que sus hijos se alimenten, o niños que por no tener el alimento no van a clases. Entonces comienza a generar todo un desquebrajamiento de lo social, que comienza a afectar realmente lo que conocemos como sociedad y como ciudadanía. Increíble. Y esto es a raíz de la crisis económica que el sistema propiamente genera, ¿no? Sí. Es decir, con tanto control, con tanta estatización de las cosas, porque entiendo que también hubo un proceso de estatización de empresas, de bienes, de instituciones, ¿no es cierto? Lo que ha llevado es a que la gran mayoría trabaje en el sector público o no tenga trabajo, seguramente. Exactamente. ¿Qué ocurrió? Desde el año 2006... Chávez genera toda una nueva propuesta de estatización donde la empresa privada era la culpable de todo, donde el imperio era el culpable. Ya en esos momentos se hablaba de una guerra económica generada por el imperio y que necesitaban garantizar que la nacionalización de todo tipo de empresa garantice el poder para quien está dentro de ella. Eso nos llevó a que más del 90% del aparato productivo del país se encuentra en manos del Estado. Como bien lo mencionas, hay provincias, en el caso de Venezuela, estados, donde más del 90% de la población tiene que trabajar para el gobierno. Eso da un control social para el tema electoral, porque es muy sencillo decir para el presidente, el gobernador, el alcalde, que si la oposición gana van a perder los derechos que ellos tienen. Así que comienzas a generar un estatus de control, donde controlas no solo ya en lo social, sino también en lo electoral. Comienzas a jugar con temas de amenazas en función de eso. Se habla de que se va a saber de cuál va a ser tu voto. En Venezuela el sistema del voto no es manual, es electrónico. Es manejado por el gobierno nacional. Entonces siempre se han dado las alarmas de que el gobierno va a saber por quién votas, a quién estás apoyando, y se han dado, lamentablemente, distintos procesos en el año 2000, en el año 2002, en el año 2004, donde tras procesos electorales o de procesos de haber recogido firmas para referéndum revocatorio, el gobierno
el Consejo Nacional Electoral le entrega al gobierno el listado de los ciudadanos que habían firmado, por ejemplo, para el revocatorio de Chávez, y el gobierno hace público el listado. Y la orden inmediata fue que tenían que salir todos los que hayan firmado y hayan estado en algún espacio dentro del gobierno nacional. Y recientemente lo vivimos ahorita en el año 2015, donde el gobierno generó una nueva lista en función de distintos procesos que está llevando, y lo que terminó haciendo es despidiendo y sacando a quien consideren opositor o terrorista, que es la nueva estrategia. La crisis ha llegado a tal punto en Venezuela que muchos lo califican de éxodo masivo de los venezolanos hacia el mundo entero. ¿Tienes tal vez a lo mejor alguna cifra tú Sí. de cuánta gente está saliendo, cuánta ha salido ya Sí. de Venezuela? En el caso de Venezuela, y para que lo entendamos también en función del Ecuador, en nada más en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, se calcula que 260 venezolanos pasan por minuto la frontera entre Colombia y Venezuela. 260 por minuto. Por minuto. Y en Wow. el caso de Ecuador, estamos recibiendo entre 3.800 y 4.000 venezolanos diarios para Wow. poder atravesar desde Colombia a Rumichaca. ¿Qué es lo que está ocurriendo? De esos 4.000 venezolanos que están ingresando, al menos el 70% se está yendo para Perú, Argentina, Chile y otros países, pero hay una gran parte que se está quedando. Nada más en el año 2017 habían ingresado 280.000 venezolanos por Rumichaca y habían salido 220.000 hacia el Perú. Quiere decir que ya hay 60.000 venezolanos que se quedaron en el país en ese entonces. Nosotros hemos tratado de hacer un censo en el Ecuador por distintas cifras que hemos venido manejando. Nosotros hemos establecido que al menos 110.000 venezolanos hoy ya están aquí en territorio ecuatoriano y que van a venir... ¿Cuántos, perdón? 110.000 venezolanos que están acá. Y que eso va a venir en un mayor crecimiento, y tras el proceso de este domingo va a aumentar la migración. Nada más en el continente sudamericano se está hablando ya de 2 millones de venezolanos en total. Han salido al menos unos 4.5 millones de venezolanos en los últimos 5 años. La población en Venezuela es de 30 millones. No es un éxodo tan pesado como se ha visto en el caso del Ecuador. Nosotros somos 3 millones de ecuatorianos en el exterior, Así es. pero el éxodo va a crecer en estos momentos. Ahora hay un gran tema sobre qué ocurre entre Venezuela y Ecuador, y yo creo que eso puede ser el punto de partida para entender por qué Venezuela tiene tanta relación con Ecuador y viceversa. En el caso de los ecuatorianos, vivimos 350.000 ecuatorianos en Venezuela, y una migración desde hace más de 40 años. Así que eso habla de que hay una gran cantidad de ecuatorianos y ya nuevas generaciones de ecuatorianos venezolanos en el país, que también van a tener un tema importante en el ámbito migratorio. Claro. Porque al momento de venir al país, ellos no ingresan como venezolanos. Al tener ellos la doble nacionalidad, nuestra Constitución expresa que al estar en territorio ecuatoriano, así tengas doble nacionalidad, eres ecuatoriano. Entonces vamos a tener que, dentro de las cifras que les estoy dando, hay más venezolanos que al ser ecuatorianos realmente, por la doble nacionalidad, hoy están aquí en el Es país. tu caso, ¿no? No. Tú no tienes doble... No, yo tengo la ¿Tú doble eres nacionalidad. ecuatoriano venezolano? Ecuatoriano. Ah, ecuatoriano. Sí. Bueno, pero recibiste... Pero de corazón venezolano. De corazón venezolano. Ok, claro, tu familia sí es venezolana. No, Tu nosotros madre. todo el tiempo estuvimos como ecuatorianos. Llegó un punto donde inclusive en temas hasta de seguridad no era seguro adquirir la nacionalidad venezolana en muchos temas. En el caso nuestro, nosotros siempre estuvimos vinculados, y en el mío yo fui dirigente estudiantil en Venezuela. A pesar de ser ecuatoriano, nunca hubo unas puertas cerradas, sino más bien una apertura, porque al final trabajamos por un país, en el caso mío, que nos dio todas las oportunidades como familia y como nacionalidad. Pero el ser ciudadano venezolano garantizaba una mayor persecución, o que sea más fácil el que hoy te puedan perseguir, porque lamentablemente llegamos a un control de Estado donde pensar distinto en cualquiera de los ámbitos es terrorismo, es una excusa para ser perseguido en Venezuela. Y vamos aterrizando. ¿Qué es lo que pasó el día domingo en las elecciones presidenciales? Ok. ¿No? Todo el mundo anticipaba ya un fraude, todo el mundo anticipaba lo que terminó sucediendo. Hubo una abstención importantísima. Cuéntanos más o menos qué es lo que sucedió en las elecciones. Les explico qué es lo que ocurre. Esto hay que remontarnos un poco a agosto del año pasado. El año pasado el presidente Nicolás Maduro en ese momento hace la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta convocatoria lo establece tal cual como la Constitución del Ecuador. Deben recogerse un número de firmas, hacerse un proceso, votar si queremos o no una constituyente,
Si se aprueba, elegir los constituyentistas e iniciar todo un proceso constituyente como lo establece la mayoría de los países de la región. Nicolás Maduro en ese momento dijo que él, al ser el representante del pueblo, él sabía lo que quería el pueblo venezolano, así que no había por qué consultarle. Él decide pasarse todo un proceso. Era el ungido. De una vez llama a que se elijan los constituyentistas. La oposición venezolana establece que se está violentando la Constitución y que no va a ser partícipe de eso, y se eligen 547 constituyentistas de un solo partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta constituyente le deroga a la Asamblea Nacional actual, electa por más de 14 millones de votos de la oposición, quien tiene mayoría dentro del Parlamento, le elimina el poder de legislar, se establecen ellos como una asamblea plenipotenciaria y es quien comienza a generar un nuevo proceso en Venezuela. La constituyente decide, en función de la crisis que se estaba viviendo en el año 2017, donde más de 150 personas fueron asesinadas por los cuerpos de seguridad del Estado, que debía entonces convocarse unas elecciones presidenciales adelantadas. Y era parte de la lucha que estaba dando la oposición, de que se adelanten las elecciones para elegir realmente qué iba a ocurrir. En ese punto, quizás era el punto de quiebre donde podría haber una solución a un cambio en Venezuela. Pero ¿qué ocurre tras la convocatoria a estas elecciones adelantadas? Los principales 5 partidos de oposición, que son los más grandes, entre los cuales están 2 de los que han sido históricamente de la gesta democrática en los últimos 40 años, son anulados por el Tribunal Supremo de Justicia con distintos elementos. En general, lo que se establece es que son células terroristas o financian el terrorismo, o quienes militan en esos partidos son parte del terrorismo. Pero ¿qué es terrorismo en Venezuela? Portar una bandera, una pancarta, hablar en un medio de comunicación como lo estamos haciendo ahorita, eso es terrorismo para ellos. Daban el alegato, suspenden los partidos políticos. Tú ya eras un terrorista ya. Ya en esos momentos nosotros éramos terroristas. Y al anular los partidos políticos, anulan a sus principales dirigentes. María Corina Machado, inhabilitada; Enrique Capriles Radonsky, que fue candidato a la presidencia en el 2013, inhabilitado; Leopoldo López y Antonio Ledesma se encontraban presos; ahora Antonio está en el exilio tras escaparse de la casa por cárcel, y sencillamente la dirigencia opositora no podía participar en el proceso. Pero surgen 3 candidatos, que son los que se midieron en este proceso electoral, que la oposición consideraba que no había una representación real. Henry Falcón, que era el principal candidato, como él se vendía de oposición, fue gobernador durante 14 años del gobierno del chavismo. Y fue parte un chavista tapiñado. Exactamente. Con máscara. Entonces, él ahora hablaba de él sí ser la oposición, de estar en contra del gobierno. Pero se notaba que había un acuerdo entre ellos mismos. Se les permitía cosas que en campaña nunca se le ha permitido a la oposición venezolana. De ahí hubo un candidato del movimiento evangélico en Venezuela, pero él tiene grandes acusaciones de pertenecer a Panama Papers y de lavado de activos con el gobierno venezolano. Estuvo preso inclusive por el mismo gobierno venezolano. Y el tercer candidato es un candidato que quería representar a los ciudadanos, pero bueno, de verdad no hay que adentrarnos más allá en eso. Entonces, lo que termina ocurriendo es que Maduro coloca o genera su propia oposición para medirse en un proceso electoral y generar una imagen de que se estaban haciendo unas elecciones. Pero la realidad es que ocurrió una farsa electoral. La oposición decide evaluar en sus distintas tendencias y posiciones que no se podía participar en ese proceso, que debían darse condiciones electorales, y por eso llama a un proceso de no participar, dándose la abstención más alta en la historia republicana de Venezuela. Exactamente. Wow. Entonces, los medios del gobierno, que allá hay un mayor control de los medios, hablan de que Maduro gana con el 68% de los votos, pero el 68% del 26%. 68% de la participación final de 17, de las elecciones. Claro. Entonces, estamos hablando de que en un 17%. universo electoral, en el caso de Venezuela, el voto no es obligatorio, tú debes inscribirte para votar. Estamos hablando de que 22 millones de electores, nada más 16 millones deciden no participar en el proceso. Es decir, ya qué mayor muestra de que no están apoyando el proceso que se está dando, y de ahí ahora inicia una nueva lucha, una gesta en el ámbito internacional. Hasta el momento solo 9 países han reconocido el proceso como electoral. En el caso de Ecuador todavía no se ha dado ningún pronunciamiento, pero entendemos que detrás de ello es la canciller María Fernanda Espinosa quien está buscando se que resiste no se dé. Aparentemente a no opinar sobre el tema, ¿no? Yo creo que es algo más sencillo y prefiero plantearlo de esa manera. La canciller hoy está buscando un espacio de representación en la ONU. Ella quiere ser quien quiere preside. el voto de Venezuela. Y Venezuela tiene el voto de Venezuela, pero también el control del petróleo en muchas islas del Caribe, donde ahí hay muchos votos por detrás.
Por eso vemos una canciller que prefiere no pronunciarse sobre la situación en Venezuela, o calla la situación en Nicaragua, o omite la violación que se está haciendo en Bolivia. Entonces vemos que ahí hay un planteamiento de que Ecuador no plantea una postura, y es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Increíble, es increíble lo que está sucediendo en este proceso electoral. Pero esto, lo que sucedió en estas últimas elecciones, creo que está desalentando aún más a la comunidad internacional y más aún a los venezolanos de cuál es el futuro de su país. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que aquí había dos planteamientos. En el aspecto humanitario, el venezolano de a pie y el ecuatoriano que vive allá, que somos 300.000, está sufriendo una grave consecuencia de no conseguir medicinas, alimentos. La inseguridad es uno de los principales problemas del país, no hay acceso al dinero. Eso está generando que en lo humanitario no se ve una solución inmediata. Y por eso el éxodo ha aumentado y va a seguir aumentando. Pero en lo político hay que tomar una posición y una decisión de cuál va a ser el camino que se va a seguir en Venezuela. Desde el ámbito internacional vamos a ver que van a aumentar las sanciones. Estados Unidos colocó el día de ayer sanciones, la OEA se va a reunir para ello, la Unión Europea está evaluando qué va a aplicar. Entonces, en el ámbito internacional, esta era la muestra de que ya no es un gobierno democrático, de que realmente no tiene apoyo del pueblo venezolano y que deben procederse a otro tipo de presiones para buscar una salida. Ya está agotada la etapa democrática, está agotada la etapa de lucha. ¿Qué les queda a los venezolanos? Ahí queda en la presión desde el ámbito internacional y una verdadera reunificación y una nueva generación de estrategia política dentro de Venezuela. Hoy actualmente la oposición está dividida en dos grandes bloques. Está lo que es el Frente Amplio, que es parte de lo que era la Mesa de la Unidad Democrática, ahora se llama Frente Amplio Venezuela, y está el proyecto Soy Venezuela. Ambos hoy lo que están discutiendo es cuál es el planteamiento. Soy Venezuela habla de que ya hay que ir a un modelo de rebelión ciudadana, de solicitar la dimisión del presidente Nicolás Maduro y buscar la salida mediante la presión popular. Y el Frente Amplio hoy tiene distintas estrategias. El Frente Amplio lo complementan partidos políticos, movimiento estudiantil, academias. Entonces viene un gran debate. ¿Qué ocurre? Hoy tiene que darse ese debate en Venezuela para saber cuál va a ser la salida, porque hay un ámbito que mientras la política discute, en la calle la gente se está muriendo de hambre o por falta de medicinas. Por lo tanto, esos tiempos de hambre o esos tiempos que están corriendo en la ciudadanía son más rápidos que la realidad política y necesitan respuestas más rápidas a la situación que se está viviendo. Juan Fernando, creo que nos has hecho un panorama bastante amplio y bastante claro respecto de lo que pasa en nuestro hermano país de Venezuela. Es un tema sumamente lamentable que nos preocupa sobremanera y que el Ecuador acoge con mucho beneplácito a todos nuestros hermanos venezolanos que salen en este éxodo, el cual está totalmente justificado, ¿no? Vemos cómo viven en una crisis económica, cómo ya están pasando hambre, cómo ya no alcanzan a comer, ¿no es cierto? Cómo no tienen dónde trabajar, cómo son reprimidos por el Estado por opinar o por decir cosas en contra de ese régimen. ¿Cómo deberíamos los ecuatorianos y los quiteños de manera principal acoger a nuestros hermanos venezolanos? Por eso era importante tratar esta temática, ¿no? Para que entiendan qué es lo que viven y tratar de entender el por qué están llegando acá. Okay. Yo creo que la solución que tenemos que buscar como ecuatorianos en general es hoy presionar al gobierno central a que tome una posición. No tiene lógica que dentro de la región Ecuador sea el único país, que además es un país de paso para la migración venezolana, que no ha tomado medidas en este ámbito. Y no es un tema de cerrar las fronteras, porque primero somos un país de fronteras abiertas y no podemos ni siquiera pensar en ello. Además, les recuerdo, aquí hay 110.000 venezolanos, en Ecuador y en Venezuela tenemos 350.000 ecuatorianos. Es decir, hay hasta un tema histórico que debe más bien buscar hermanarnos. ¿Qué es lo que hoy se debe generar? Políticas de migración claras por parte de la Cancillería y la Presidencia de la República para poder garantizar que ellos tengan un estado de legalidad que les permita poder trabajar. Porque además hay un tema, el apoyo internacional a la migración venezolana hoy se está dando desde ACNUR, desde la ONU, desde la OEA, gobiernos como Estados Unidos y Canadá están apoyando a Colombia y Brasil por la situación, porque hay que entender que es una gran cantidad de personas que están llegando a un país donde los presupuestos en salud, en educación, en lo que es trabajo quizás no estaban presupuestados para esta gran cantidad de personas, pero hay una intención desde lo internacional de apoyar. Inclusive el Vaticano va a iniciar un proceso de generar distintos refugios en la región para la comunidad venezolana y Ecuador es el primer país de la lista.
Pero ¿qué ocurre? Si no hay una política por parte del gobierno central y Cancillería está haciendo la piedra de tranca, sencillamente no va a haber estas ayudas. Y no puede ser posible que la voluntad o las intenciones de una sola persona pesen por todo lo que está sucediendo encima. Y ahí yo creo que hoy la ciudadanía tiene que tomar una parte activa de presión al gobierno central, a Cancillería, de que realmente nos sentemos a evaluar políticas migratorias. Ecuador es reconocido ante ACNUR por todo el trabajo que se hizo con los refugiados colombianos, que son más de 250.000. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo por la comunidad venezolana? Entonces, ahí es donde se ve que hay un interés personal por encima del colectivo. Muchas gracias, mi estimado Juan Fernando. Te agradecemos muchísimo por contarnos tan claramente qué es lo que está sucediendo en nuestro hermano país de Venezuela. Y lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos es entender lo que está, las actuales situaciones de Venezuela y comprender el porqué el éxodo masivo de los venezolanos a nuestro país. Hermanos que vemos que viven una crisis constante en su país y que aquí nosotros tenemos que abrir las puertas. Son personas de bien que vienen a tratar de subsistir, a tratar de sobrevivir frente a la lamentable crisis que viven en su país, que ya deja de ser democrático y que ya deja de ser normal, y que evidentemente nosotros, a pesar de estar en una crisis económica en nuestro país, tenemos que entender que ellos vienen para tratar de subsistir, y tenemos que entender y tenemos que abrir las puertas para que convivan con nosotros nuestros hermanos venezolanos, así como en su momento, como nos expresaba Juan Fernando. Venezuela abrió las puertas a muchísimos hermanos ecuatorianos que actualmente residen en nuestro querido hermano país de Venezuela. Así es que muchas gracias, Juan Fernando, nuevamente por estar aquí presente, y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos nuevamente en La Hueca Política. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política